Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta tarde, aunque airosa, aquí en Denver, Colorado. Estuvo muy bonito todo el día y de repente se soltó el aire y pues esto está señalando que ya viene la nieve otra vez. Ahora ya estuvo casi, no sé si le pegó a los 60, yo alcancé a ver 59. Estaba bien calentito. Aún pude caminar sin salir a caminar sin sudadera, por primera vez después de algunos meses de frío. Pero gracias a Dios que estamos aquí, porque aún el frío no nos quita el hambre que tenemos por el aprendizaje de la palabra del Señor. En esta ocasión nos acompaña aquí también algunos hermanos que están aquí en el santuario con nosotros. Los bendiga cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompaña también vía los medios de comunicación de Facebook, y más tarde vamos a poner YouTube. Entonces nosotros ya estamos oraditos, ya oramos, ya estamos calentaditos. Entonces vamos directamente a lo que es el tema de hoy. Lo hemos intitulado en esta ocasión examinando más profundamente la palabra de Dios. ¿Y a qué vamos con esto? A que es necesario, como vamos a explicar, hermano, que necesitamos indagar, necesitamos profundizarnos más. Y vamos a ver un pasaje en particular que quiero tocar unos detallitos para que podamos mirar aún como ejemplo de por qué es necesario. Porque cuando nosotros leemos alguna parte de la escritura, a veces interpretamos de cierta forma y ahí nos quedamos con esa mentalidad. Y así muchos pastores también así, y empezamos a enseñar estas cosas y se enseña de generación a generación a generación. Entonces hay veces estamos cerrados en la interpretación de la palabra del Señor y por eso erramos. Entonces las cosas no nos van bien o malinterpretamos cierta escritura, entonces vienen consecuencias por ello. Y después, hermano, probablemente aún hasta nos quejemos con Dios: Señor, ¿por qué? Y a veces puede venir hasta la confusión. Entonces vamos a tratar de desglosar un poquito esto y vamos a tratar algo acerca de ello. También les invitamos, si tienen algunas preguntas durante lo que es la enseñanza, hágalo saber. Si estaban mirando por Facebook, obviamente, mándenos mensaje. Aquí los hermanos también tienen la habilidad. Les he pedido también que lo hagan no sé, en cualquier momento. De repente se le viene algo y es algo muy importante y que quieren saber, y está bien. Hacemos la pausa y nos vamos con la pregunta, ¿sí? Obviamente que tiene que ver aquí con lo que estamos estudiando. Eso es probablemente una claridad que se necesita hacer. Entonces, con toda confianza, si necesita usar Facebook para conectarse y mandarnos esa pregunta o algún comentario, hágalo con toda esta confianza. Estamos aquí para servir, Bueno, gloria a Dios. Examinando más profundamente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces voy a unas pequeñas notas que hice aquí. Para ser discípulos efectivos, fieles y verdaderos, Dios ha utilizado su palabra como la constitución entre Dios y el hombre, ¿okay? Es una constitución, y vamos a describir qué es una constitución. Y vamos a usar la constitución política para darnos una idea, ¿okay? La constitución política, también llamada la Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del estado. O sea, está hablando en cuanto a la población y el gobierno, ¿sí? Y todos los que forman parte, porque aún aquellos que están en el gobierno, que trabajan para el gobierno, son parte de la población. Ese es nomás por decir un título. Cuando ellos se van a su casa, vienen a ser ciudadanos, y resulta que esos ciudadanos también fueron elegidos para esos puestos. Entonces es simplemente un conjunto de reglas para el bienestar de todos, ¿sí me entienden? Entonces la Biblia no es la excepción, es algo similar, ¿sí? Está escrita por inspiración de Dios para el bienestar del ser humano. Pero vamos a hablar un poquito, explicar un poquito del por qué fue necesario que fuera escrita. Y seguimos. Para el bien de todos los participantes, fue necesario que todo quedara por escrito, para que así toda palabra de Dios dirigida al hombre quedara como testigo durante toda la existencia de la humanidad. O sea,
no es a base de la memoria. ¿Por qué? Todo se nos olvida. Tenía que estar escrita, porque donde dice la escritura que en el día del juicio los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados conforme a esta palabra, conforme a la palabra escrita, ¿sí? Y dice enseguida, al no estar escrita, todo quedaría al criterio y a la imaginación del hombre a través de toda la historia de la humanidad. Sabemos que esto resultaría en un caos, porque la humanidad ha comprobado que, aunque teniendo la palabra de Dios por escrito y como testimonio de que Dios existe y habita entre nosotros, somos incapaces de vivir una vida justa y digna de Dios. ¿Sí? Es bien claro esto. Voy a seguir leyendo porque tenemos bastante que estudiar ahora y muy poco tiempo para hacer el estudio. Entonces, es necesario aprender esta palabra y estudiarla en profundidad o a más profundidad para poder desglosarla y así entender su significado, ya que ella trasciende los tiempos y las edades y es necesario entender su texto y aún su contexto, cosas que vamos a ir explicando conforme vamos a ir haciendo estos estudios, ¿sí? Fácilmente puede ser malinterpretada. Por eso es necesario que los lectores, o sea nosotros y estudiantes o los discípulos, conozcamos la cultura y la historia cuando las diferentes porciones de la Biblia fueron escritas. Esto nos evitará caer en confusión y en la malinterpretación del contenido de ella. Porque esto, hermanos, querida persona, el error que nosotros cometemos, simplemente leemos la escritura, leemos la Biblia, la palabra de Dios, y entendemos el mensaje superficial. Entendemos si es una interpretación en inglés vamos a interpretar cierta cosa. Entonces, aún es interesante, porque cuando hay una interpretación de un lenguaje a otro, hay ciertas palabras o ciertos conceptos que quieren decir otra cosa en otro idioma. Hay ciertas palabras, por ejemplo, en el español, que son normales, comunes entre el pueblo hispano, de habla hispana, pero que en el inglés pueden causar que una persona se desagrade o se enoje, se moleste, porque para ellos es una mala palabra por decir, o es impropia la expresión que se está usando. Entonces tenemos que aprender también la cultura. Obviamente la cultura de la Biblia fue escrita en base a cómo se vivía la cultura en el Medio Oriente, donde está Israel, ¿sí? Algunos países del norte, en Grecia, ya lo que es el Nuevo Testamento, y todos los países, algunos países árabes. Entonces tenemos que tener eso en mente. Entonces no podemos leer la Biblia como si fue escrita aquí en los Estados Unidos, como si fue escrita en México o en algún otro país donde somos cada uno de nosotros. Y quiero nada más leer ahí el Salmo 19, del 7 al 11, para ver nada más de qué es o de qué se trata esta palabra que fue escrita, o cuál es el propósito según la inspiración del Espíritu Santo. Salmo 19, 7 en adelante dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. ¿Qué es la enseñanza y qué es el decreto? Es palabra pronunciada por Dios, o sea, esa es la palabra de Dios. El versículo 8: los mandamientos del Señor son rectos o son justos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. O sea, ya nos está enseñando el significado, hermano. Es para el bien del hombre, para el bien de la mujer, esta palabra escrita. Versículo 9: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. O sea, hermano, fue escrito para el bienestar de todos. Vuelvo a repetir. Y el versículo 10 dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. O sea, aquí está hablando del poder saborear esa palabra, ¿sí? Y termino con esto para dar la siguiente explicación. Sirven de advertencia para tu siervo. Aquí, hermano, es muy personal, porque la palabra es muy personal. Cada quien va a tomar de ella lo que ella está tratando, porque es Dios a través de su palabra hablando al corazón del hombre. Sirven de advertencia para tu siervo, el versículo 11, una gran recompensa para quienes los obedecen. O sea que
habla del beneficio de que tiene esta palabra. Pero hermano, cuando nosotros nos profundizamos en ellas, vamos a sacarle, como quien dice, más nutrición, más jugo. Vamos a ser mejor alimentados, ¿sí? Porque tristemente ahorita compartíamos antes de comenzar aquí acerca de la escasez, y más en los países donde la tecnología está avanzada, donde hay abundancia de pan, donde hay suficiente economía para que cualquiera que quiera trabajar gane y tenga sus buenas cosas, por decir, a comparación a los países donde todo es escasez. Entonces hay una diferencia grande cuando la gente donde hay escasez, hermano, viene y empieza a escudriñar la palabra de Dios y la escucha, especialmente por primera vez y aún a lo largo de su vida, como que se saborean más, o sea, indagan más, se profundizan más, a comparación a esos países donde todo lo tenemos, hermano. Menospreciamos la palabra del Señor. Y yo lo que quiero hacer en ayudarle en estas clases que vamos a estar tomando de discipulado, a poder apreciar la palabra. Porque yo le preguntaba a los hermanos ahorita, imagínense en el día del juicio, ¿qué excusa vamos a tener ante Dios cuando nos pregunta? No sé cómo va a ser el juicio, pero si no pudimos con esto, no pudimos. Es que, hermano, fuimos escasos, no de conocimiento, sino del cumplir la palabra, porque ella tiene toda la solución para nuestros problemas. ¿Sí me entiende? Entonces es de suma importancia que nosotros la escudriñemos. Dice, no es ahorita el tema, pero el Proverbios en el capítulo, si usted le gusta leerlo como tarea, Proverbios capítulo 2 habla acerca de la sabiduría contenida en esa palabra y cómo la debemos, dice Salomón, escudriñarla y buscarla como un tesoro, atesorarla, ¿sí? Entonces lo único que queremos hacer es traer, hermano, un despertar en la vida de nosotros para poder meternos en la palabra. Y esto es muy importante lo que les voy a decir, ya para así entrar a lo que es el tema. Mire, hermano, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios o no la buscamos, no la escudriñamos correctamente, llegamos a la tendencia a que todo lo queremos espiritualizar y todo es conforme a lo espíritu y lo que ya conocimos del pasado. Entonces nos empezamos a dejar, nos empezamos a apartar de la palabra, porque llegamos al punto donde ya lo sabemos y no, Dios me dijo, Dios me habló, es Dios esto, hermano. Y cuando nosotros dejamos la palabra de Dios o la menospreciamos o la hacemos a un lado, no le ponemos el énfasis debido, ahí es donde erramos también, porque ya es nuestra interpretación y es lo que decimos que Dios nos está hablando directamente, hermano, pero ahí ya no está nada en concreto, ya no tiene fundamento, ya no tiene base. Puede ser, hermano, la emoción mía también, y ahí está el peligro también. Entonces tenemos que asentarnos en la palabra. Acuérdense que la palabra es espíritu y es vida. No estoy diciendo que es pura palabra, como para hacernos y tener una mente religiosa y que es pura palabra. Si no dicen la palabra, no, como que Dios no habla, porque hay algunos que piensan que lo que Dios ya habló está escrito, pero resulta, hermano, que toda palabra es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está dormido, Él sigue hablando a sus hijos, sigue hablando a su pueblo. Entonces es válida la profecía, la palabra profética, pero también hay que ver de cuál fuente está saliendo, ¿sí? Pero para no quitar más tiempo de ello, vámonos a entrar. Mateo capítulo 4. Vamos a estudiar un pasaje bíblico y vamos a voy a ir dando algunos ejemplos de cómo podemos, o yo le quiero ayudar para que usted aprenda a ser un discípulo y sea un estudiante, hermano, de la palabra del Señor. Ese es mi más grande anhelo, para que usted, hermano, donde quiera que Dios lo envíe, donde quiera que usted esté listo, esté preparada para dar razón, hermano, acerca de aquella esperanza que hay en usted, ¿sí? Mateo capítulo 4 versículo 12 en adelante dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Quiero hacer una pausa ahí para que vayamos viendo detalles, hermano, de cómo nosotros debemos leer. Y ¿sabe qué, hermano? Es tan importante. No podemos pasar las palabras pensando que las sabemos cuando realmente no sabemos ni siquiera qué quieren decir. Un ejemplo es el versículo 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, y dice ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Hay dos cosas en realidad aquí que quiero enfatizar. La palabra marítima. ¿Qué quiere decir la palabra marítima? Entonces, una persona que no entiende esta palabra, simplemente la brincamos. Entonces ya dejamos de entender realmente la región de donde se está hablando, de donde está puesta esta historia o este pasaje bíblico. Marítima es simplemente que está a la orilla del mar, ¿sí? Obviamente yo le estoy dando la respuesta, pero cuando no tenemos la respuesta, hermano, por eso, hermano, ahorita estos nuestros teléfonos, hermano, son una enciclopedia. Tenemos que utilizarlos a lo máximo para el estudio aún de la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que puede hacer? Abra Google o no sé qué, algún otro programa que usted use para, o quizás hasta tiene algún diccionario ahí dentro de su teléfono. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es buscar la palabra marítima y nos va a describir qué quiere decir. Y esto nos va a dar mayor conocimiento, mayor entendimiento. Porque cuando tenemos una mente, hermano, conformista, simplemente, en primer lugar, no leemos. Y aquellos que sí leemos, pero como que le aflojamos un poco, escuchamos algún sermón y podemos mirar ciertas palabras, no las entendemos, pero es tan fácil que las pasamos, nunca nos damos cuenta, hermano. Entonces sí tenemos que ser técnicos. Tenemos que ser técnicos en nuestro estudio para sacarle el mayor provecho a esta palabra. Entonces dice enseguida, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces cuando digo, bueno, pues me imagino que ha de ser algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Bueno, algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, hermano, no es suficiente. Es necesario nosotros buscar aún en esos diccionarios. Yo aquí como ejemplo, en mis notas, yo tomé una imagen de un mapa del área, porque el siguiente versículo, bueno, ese mismo versículo de Nazaret, ahí en Capernaum, que es ciudad marítima en la región de Zabulón, ahí, hermano, desde el versículo 12 nos está diciendo, volvió a Galilea. Tenemos que ver, es una región Galilea, pero nombrada en base a ¿qué? Al mar de Galilea. Entonces estos son detalles que nosotros tenemos que empezar a buscar. Algunas personas, ciertas personas, como en el caso mío, gracias a Dios que me ha dado la experiencia de poder viajar allá a Israel y mirar este mar de Galilea, conocer esa vieja Capernaum, ¿sí? Mirar todas estas regiones. Pero honestamente la mayoría de la gente no tiene esa dicha. Entonces, ¿a qué nos vamos a basar nuestro estudio? A lo que aquellos de los que ya han escrito, los que ya han visitado, han tomado fotos, se han dedicado a poner información, hermano, los mapas. Aprender a mirar los mapas para tener una idea de qué se trata, porque si no sabemos, no podemos usar ni nuestra imaginación, porque no sabemos de qué está hablando este pasaje. Entonces, fíjese, nada más 2 versículos hemos visto. Entonces, miren la diferencia que haría si nos pusiéramos a buscar estos detalles en la palabra del Señor y usando tanto libros como diccionarios. Hay algunos que tienen los diccionarios como el de Strong para mirar el significado de las palabras en hebreo, en griego, pero son unos diccionarios así de grueso. Y hermano, para estarlos buscando, cuando esos diccionarios aquí los tiene uno en su teléfono también, ¿sí? Para poder sacar el significado. Por eso, hermano, les digo, no tenemos pretexto, todo lo tenemos al alcance, ya está en nosotros tomar esas decisiones para ser mejores estudiantes de la palabra del Señor. ¿Sí me entiende? Espero que algo redarguya la conciencia de todos nosotros para decir, hay un despertar, you know what, voy a poner más atención a esto, porque me interesa, yo quiero saber. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dentro de todos nosotros está un maestro.
Usted dice, hermano, no sé ni leer, no sé, hermana, aún hay Biblias en audio. ¿Qué historias usted, esposa, madre de sus hijos, le enseña a sus hijos? ¿Cuál maestra las mandó a la escuela para que le enseñaran estas historias? No, usted es la maestra. No, hermanos, todos tenemos la capacidad para guiar. Fíjese, y aún para guiar, eso nos hace, ¿sabe qué nos constituye? Líderes. Todos tenemos liderazgo dentro de nosotros, pero este es el problema, que como estamos conformes, porque así la sociedad nos tiene, esa es la mentalidad de la sociedad, porque la sociedad, hermano, solamente quiere que estemos trabajando y que estemos produciendo y aún estemos pagando impuestos para el bienestar, y muchos aprovechan indebidamente y toman ventaja de aquello, de nuestro arduo trabajo. Pero ¿sabe qué, hermano? Dentro de nosotros hay un potencial tremendo. Entonces no podemos decir, no tengo tiempo, no me interesa. ¿Sí me entiende? Si estuviéramos delante de la presencia, la cual sí estamos, pero como no vemos a Dios físicamente delante de nosotros, se nos olvida, hermano, que estamos, hermano, Dios es testigo. Y eso, todo esto va a traerlo. Entonces no tenemos excusa en ese día, el día del fin, ¿sí? Entonces, seguimos al siguiente versículo, el 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, otra vez, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y aquí está muy interesante, porque aquí menciona el escritor, quien es Mateo. Estamos hablando de Mateo. Aún eso, hermanos, saber, escudriñar quién fue Mateo. Mateo fue un cobrador de impuestos. Es un hombre que Dios llamó de entre la multitud para que lo siguiera, y él fue uno de los discípulos también. Entonces, pero Mateo está haciendo referencia, y esa palabra referencia es sacar información de otro lado y traerla, y él ponerla en sus escritos, en lo que él en memoria, y el estar indagando y estudiando, para que él pudiera escribir lo que hoy conocemos como el Evangelio según San Mateo. Entonces, cuando dice dicho por el profeta Isaías, cuando se menciona un pasaje referente al Antiguo Testamento, puede hacer copia del texto que se está leyendo y hacer una búsqueda en Google. Esa es mi recomendación, o en el internet, para buscar la referencia del pasaje, o sea, de dónde se está refiriendo el autor del pasaje que usted está leyendo, en este caso el profeta Isaías. Entonces yo puedo en mi teléfono copiar ese pasaje, los últimos 2 versículos, copiarlos, ponerlos para hacer una búsqueda, y nomás ponerle Isaías o profeta Isaías, y Google mismo le va a dar la referencia de donde se sacó ese pasaje. Entonces usted puede leer todo el pasaje, no nomás esos versículos. Y ahí esto es muy importante. Ahí uno puede empezar a estudiar lo que es el texto, o sea, texto físicamente, lo que estamos leyendo, y el contexto. Lo que quiere decir el contexto es todo el texto anterior y después, que va juntamente con ese texto específico para poder entender el pasaje. Por un ejemplo, todos desde niño conocemos este versículo: y lloró Jesús. Y desde niños nomás nos hacíamos una imagen que Jesús estaba llorando el Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba sucediendo? Esas son las preguntas que nosotros como estudiantes tenemos que hacer cuando estamos leyendo estos pasajes. Entonces, el texto dice, y Jesús lloró, ¿sí? Pero el contexto yo voy a ir al pasaje allá en el Evangelio según San Juan, me parece que es el capítulo 11. Entonces yo voy a leer toda la historia, si es necesario leer todo el capítulo, nada más para saber de qué se trata. Hermano, voy a captar y voy a recibir mayor entendimiento de qué se trata, porque así, hermano, yo ya no doy a mi mente el lujo de poder interpretar a mi antojo. Si yo le preguntaría, si estuviera aquí, estuviéramos en la iglesia aquí, le preguntaría a 100 personas, ¿qué quiere decir esto? Y Jesús lloró. Algunos que estudian me van a decir, pero yo le aseguro que muchos no van a saber. No, pues la verdad, pues ni sé.
Eso, hermanos, se llama ignorancia. Precisamente meternos, indagar la escritura nos va a sacar de esa ignorancia. Y muy interesante, ahorita vamos a hablar acerca de la ignorancia enseguida. Y luego dice el versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este versículo aquí vamos a durar un tiempecito, porque vamos a ir quebrando o sacando las secciones de este versículo, simplemente para saber a qué se refiere. Nada más superficialmente, mi interpretación, si yo no conociera la Biblia o no conociera de qué se trata, esto es lo que voy a interpretar probablemente usted y yo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Bueno, pues está hablando de un pueblo asentado, obviamente que está puesto sobre, oscuridad. Probablemente el sol no salió. O sea, estoy hablando la interpretación física. Y dice, vio gran luz. Salió el sol. Salió el sol de repente. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Bueno, estaban un pueblo asentado en tinieblas antes, y de repente sale el sol. Entonces de repente está hablando que alguien más estaba sentado en región, una región, yo sé que tiene que ver con el área de sombra de muerte. Pues me imagino que, no sé, la muerte, no sé cómo lo interpretaríamos. Ahí andaba la muerte ahí rodando, no sé. Y Dios dice, pues también a esos. Entonces yo alcanzo a ver, está hablando de dos tipos de personas, o de dos grupos de personas que les salió el sol. Y hasta ahí. Pero en realidad, ¿qué quiere decir el pasaje? Para ello tengo que escudriñar los términos, ahora ya usando la interpretación. En este caso, como estamos hablando de Mateo, estamos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, y estas son cosas que tenemos que saber. Antes de lo que es de Malaquías hacia atrás en la escritura, hasta el Génesis, o de Génesis hasta el profeta Malaquías, fue escrito en hebreo, es en hebreo antiguo. Entonces, para nosotros escudriñar y sacar la información de esa, necesitamos ir a los diccionarios hebreos. Pero a partir de Mateo, que es el principio de los evangelios, que es el principio del Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis o Revelaciones, yo tengo que entender que fue escrito en griego, porque cuando Cristo vino aquí a la tierra, porque ahí comienza ese Nuevo Testamento, la historia de Jesús, estaba ahí donde fue el gobierno de Roma. El imperio romano era el que gobernaba, y ellos utilizaban el griego. En sus escuelas enseñaban en el griego. Entonces tenemos que entender, hacer esa separación. Entonces, si yo entiendo que en Mateo tengo que estudiarlo en el griego, tengo que ir al diccionario griego. Y esto es lo que el diccionario griego me dice. Voy a mirar la palabra tinieblas. Entonces voy a hacer una búsqueda en el diccionario griego, y esto es los resultados. Viene de la palabra griega scotia. Scotia obviamente para nosotros no tiene significado, porque para nuestro español es totalmente diferente, pero es la palabra scotia, que quiere decir oscuridad. Oscuridad, es lo que dice tinieblas, ¿verdad? Pero en el uso es oscuridad o oscuridad espiritual. O sea, que algo que tiene que ver con mi espíritu, o más bien con mi mente. Que hay una oscuridad. Cuando hay una oscuridad en la mente, esto quiere decir que no capto las cosas, no alcanzo a entender, a comprender las cosas. Entonces ahora ya empiezo a entender, este pueblo estaba asentado en ignorancia. ¿Sí? Sigue parte de la definición de ese término: una marca de oscuridad moral y espiritual. Moral y espiritual. Es decir, que bloquea la luz de Dios cuando falta fe. O sea, hay un bloqueo. Por eso hay una oscuridad. Soy ignorante acerca. Una maestra que le enseña a los niños, a los alumnos en la clase, ella, con la información que les está dando, ella está sacando de la ignorancia. O sea, esa información crea la inteligencia a los niños, para que la inteligencia es que estos niños
ahora captan. ¿Se acuerda cuando estábamos en la clase de matemáticas? Estaba algún problema de división, de multiplicación cuando estábamos pequeños y no captábamos. Like we didn't understand what in the world is going on. ¿Qué es lo que está pasando? Algunos niños bien aplicados, todos sabían rápido, ya saben pero uno se quedaba like, oh my God. Y mirábamos el papel, la hoja o la computadora y no entendíamos. Y el maestro nos explicaba. El maestro llegaba con nosotros. Mira, es que tienes que hacerle así, 2 por 2 quiere decir que es un grupo de 2 por 2 veces multiplicado, hasta que de repente ya entendí, ahora puedo hacer el 3 por 3, 4 por 4. Entonces vino luz, ya no estoy en tinieblas, ahora está alumbrada mi mente. Y resulta que es nada más un paso o es un problema de tanto que voy a tener que aprender yo en mi futuro, sí, para desarrollarme. Pero ¿sabe qué? Vamos avanzando. Enseguida el versículo ese 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando yo me meto al diccionario griego, luz es la palabra en griego fos. Han oído la palabra fósforo, ¿verdad? Es un foco. ¡Pum! Por eso decimos la expresión, se le prendió el foco, como que ya capté, ¿sí? Entonces aún el lenguaje, tanto el español, todo el lenguaje cual usted conozca, como que ya empieza a tener sentido, aún las palabras que usamos. Y fíjese, quiere decir luz, fuente de luz, resplandor, ¿sí? Y también dice la manifestación de la vida autoexistente de Dios. Ahora ya está hablando en sentido espiritual. Iluminación divina para revelar o impartir vida a través de Cristo. O sea, Cristo vino a traer luz a un pueblo que estaba en ignorancia. Es lo que quiere decir este versículo, ¿sí? Y luego dice: y a los asentados en región de sombra de muerte. Fíjese ese término asentado, y es donde usa también ya Dios le trae revelación. Ese es asentado, no es nomás estar sentado en una silla, sino asentado es una forma de pensar donde ya estoy cómodo, donde así se me enseñó y eso es todo lo que yo sé. Como prácticamente como si fuera hasta cierto punto un conformismo, pero por causa de mi falta de conocimiento, como no sé, ahí nomás estoy, como quien dice, ahí asentado. Entonces es donde viene, hermano, el Espíritu de Dios, el que nos va a dar esta revelación, ¿sí me entiende? Y luego la palabra muerte física o espiritual. Entonces, si este pueblo, hermano, estaba muerto, ya no hubiera existido. Entonces es obvio que no es una muerte física, más bien es una muerte espiritual. Eso yo tengo que deducir de este pasaje. Entonces, muerte física o espiritual, separación de la vida, entre comillas, salvación de Dios para siempre al morir, sin antes experimentar la muerte uno mismo para recibir su regalo de salvación. O sea que puede uno estar muerto en el espíritu porque no tiene esa vida, hermano, que solamente viene a través de Dios y a través de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor, dijo el Señor Jesús: las palabras que yo os he hablado, las que les he compartido, las que vine a traer, les vine a exponer, son espíritu y son vida. ¿Sí me entiende? Vino a traer, a alumbrar nuestro entendimiento y a darnos, ¿verdad que nos sentimos en vida cuando primero traemos malas noticias y nos aplastan las malas noticias? Pero cuando nos trae buenas noticias, como que respiramos y nos trae nueva vida. Y todo fue a través de la mente, aquello que yo recibí. No tiene que ver nada con la muerte física, cuando me caigo ya a morir, aunque me siento morir, pero no. ¿Sí me entiende? Entonces seguimos. Sí, espero que estén entendiendo esto. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase, hermano, fue la primera frase. Esta es la frase como quien dice, con peso, bien importante, que Jesús pronunció. Entonces, si es algo, hermano, esta misma frase, ¿sabe quién la pronunció? Juan el Bautista. Era el mensaje que Juan el Bautista traía y venían de la misma fuente. El mismo Espíritu Santo
que le dio, que llenó a Juan el Bautismo, es el mismo Espíritu Santo, porque anterior a este pasaje que estamos leyendo ahorita en Mateo, Jesús acababa de ser bautizado anteriormente. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que llegó el Espíritu Santo y descendió sobre él. Entonces, aquí el autor, hermano, es el Espíritu de Dios, el que les da este mensaje. Entonces, ¿será importante este mensaje? ¿Qué tanto peso tiene este mensaje? Es obvio que sí. La pregunta es, me interesa saber a qué se refiere exactamente este pasaje. Y si soy un hombre o una mujer que ama la palabra de Dios, yo quiero saber. Y sabe que esto se llama una actitud, hermano. Con actitud es como nosotros vamos a ser discípulos. Con una actitud nosotros, porque va a ser un aferramiento. O sea, prácticamente como dicen ahí por ahí, voy a tomar el toro de los cuernos, ¿verdad? Cuando estoy hablando en serio, es una expresión, ¿verdad? Para decir estoy hablando en serio, ¿sí me entiende? Porque de otra forma vamos a vivir nuestro cristianismo, la vida en el Señor, alá y se va. Nunca vamos a estar tan faltos de entendimiento, de conocimiento. Vamos a basar todo en la interpretación que le da algún pastor, algún enseñador, alguna pastora enseñadora de la Escritura, pero hasta ahí va a estar mi conocimiento. Pero hermano, tenemos que hacerlo por nosotros mismos para alcanzar mayor. Porque en toda la vida, hermano, los grandes estudiosos de la palabra del Señor no les es suficiente toda una vida para poder escudriñar la palabra de Dios, porque esta palabra está viva, está viva. Entonces el entendimiento es vasto, ¿sí me entienden? Ahora, desde entonces, versículo 17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Buscaremos la palabra arrepentidos. Vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué es lo que entendemos con arrepentirnos? Ay, me siento mal. Ay, Dios mío, perdóname. Y es cuando vengo a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente nosotros entendemos como un arrepentimiento, ¿verdad? Como que yo sé, me siento mal por lo que hice, me arrepiento. Como quien dice, ya no lo vuelvo a hacer, es mi promesa, Señor. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esa palabra arrepentimiento? Entonces vamos al griego otra vez. Metanoeo, que quiere decir cambiar de opinión o propósito, ¿ok? Y en la forma que se usa, me arrepiento, cambio de opinión, cambio el hombre interior, o sea, particularmente con referencia a la aceptación de la voluntad de Dios, me arrepiento. Y luego dice enseguida también otra definición: pensar diferente después de un cambio de opinión. Arrepentirse, literalmente, pensar diferente después. Otra vez, cambio de mente o cambio de mentalidad. ¿Sabe que nosotros, los hijos de Dios, no captamos, no entendemos? La palabra arrepentimiento no es nomás decir: ay, me siento mal porque fui un pecador y necesito entregar mi vida a Cristo. ¿Sabe qué viene siendo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que en este arrepentimiento viene Dios a cambiar nuestra mentalidad. No nomás en cuanto al arrepentimiento, sino en relación a ¿quién soy yo? Si nosotros nos metemos a mirar el original, eso nosotros vamos a estudiarlo aquí en la Iglesia del Dios Vivo en las próximas semanas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Entonces, ese es el estado original. Si Dios le dijo ahí en Juan capítulo 10 a los fariseos, y eso en relación a Salmo 82, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Quiere decir, hermano, entonces, que yo no soy un simple ser humano, sino que hay algo dentro de mí que es eterno, que viene directamente de parte de Dios. Entonces, vamos a Adán y a Eva. Ellos tenían cierta mentalidad, Dios hablaba directamente con ellos, pero algo pasó cuando ellos pecaron, que vino esa separación, lo que llamamos nosotros esa muerte espiritual. Por consecuencia, ya no recibió el hombre esa palabra directa de Dios. No existía esa palabra por causa del pecado. Pero cuando vino Dios a través de la ley de Moisés, vino a liberar al pueblo, le dio ciertas leyes, ciertos preceptos, ¿sí?
que eran sombra de lo que iba a venir cuando Cristo. Resulta que Cristo vino a exponer completamente, abiertamente la verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, toda la verdad. O como quien dice, así son las cosas. Esa palabra arrepentimiento, con ese cambio de mente, tu mente que tienes ahorita necesita ser transformada para que tú entiendas tu estado original. Si Adán y Eva no hubieran pecado y tú tuvieses una relación perfecta con Dios, ¿no seríamos, hermano, las mejores personas de este mundo si entendiéramos esa palabra arrepentimiento, ese cambio de mente? Y se fija cómo erramos. Por eso el Señor dijo, la semana pasada mencioné ese versículo: ignora las escrituras y el poder de Dios. Y con eso le dijo: ustedes están errados. Y tristemente, hermano, como hijos de Dios, por no meternos a la escritura, erramos. Y aún en la forma que pensamos de nosotros mismos, estamos bien equivocados. Hay grandeza dentro de nosotros, hay magnificencia dentro de nosotros, hermano. Tenemos una capacidad, hermano, pero tristemente en el panteón hay una multitud de hombres y mujeres que se llamaron hijos de Dios, que se llamaron cristianos, que nunca desarrollaron su potencial, pero está enterrado debajo de la tierra ahorita. Y lo que Dios quiere hacer, hermano, es estimularnos para que salga, así como los árboles, es la naturaleza, una semilla. Dentro de esa semilla está un árbol, pero se le tiene que cultivar y necesita una cierta atmósfera, cierta tierra, cierto cuidado para que salga. Y Dios ya nos ha provisto todo esto, pero cuando vivimos descuidados, somos como una semilla que nomás está dejada ahí en el cemento, ahí encima de una piedra. El sol viene y la va a quemar y no va a haber resultados. Nunca nos vamos a desarrollar el potencial que hay dentro de nosotros. Siempre: Señor, ayúdame, ay Señor, perdóname, hermano. Y es vivir una vida en ignorancia. Arrepiéntanse. Y luego dice: porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano, porque ha venido a ser revelado todo lo que Dios tiene para sus hijos, todo lo que tiene preparado para sus hijos. Y ya voy a terminar con estos últimos versículos 18 al 22. Nomás esto fue una probadita de cómo debemos estudiar un poco más. Dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, porque ya conocían el oficio de pescar, pero ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban o arreglaban sus redes, y los llamó. Y ellos también, hermano, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y aquí es muy interesante. Es necesario hacer referencia a otros pasajes bíblicos, ya con esto termino, para poder entender los detalles de lo que se está viendo, para poder hacer las interpretaciones correctas. Okay. Hay un pasaje en Lucas donde el Señor Jesús dice que llegan los pescadores, hermanos, después de haber pescado toda la noche, y Jesús está predicando allá a la orilla del mar de Galilea. Y entre ellos, ¿quién cree que está? Pedro y Andrés, su hermano, Juan y Jacobo, los cuatro personajes que están aquí. No más que se está interpretando esa historia en base a cómo Lucas tiene esa información. Lucas era bien detallista. Le decían un médico, que era un médico de aquellos tiempos. Era bien detallista en sus escrituras. Y muy interesante, porque aquí parece muy apresurada la cosa. El 18, 19, 20, 21. Dejen todo y vengan y síganme. Wow, ¿quién haría eso, hermano? Uno diría: no, trataban pues como que tan locos, dejarlo todo. Pero lo que no entendemos, que hay más información acerca de lo que pasó aquí. Que en realidad, hermano, cuando vinieron aquellos cuatro pescadores y no habían pescado nada, después de predicar el Señor a las multitudes, ellos estaban atentos oyendo a Jesús. Y Jesús les dice:
boguen mar adentro, o sea, row inside, row back in, o váyanse otra vez y tiren otra vez sus redes. Y Pedro le dice: Señor, pero pues hemos pescado toda la noche, we didn't catch anything, no tomamos ningún pescado, o sea, no vinimos vacíos. Y el Señor le dice: tira la red. Y ellos, hermano, obedecieron, tiraron la red. Y le dicen rabí, porque andaba él sabían que era un maestro, entonces le tenían mucho respeto. Por ese respeto tiraron la red. Y dice la palabra del Señor que empezaron a sacar la red, hermano, y estaba llena de pescados. Y eso cautivó la mente, el corazón, se quedaron asombrados. Entonces ahí le da validez, hermano, al poder y la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia y nomás leemos este versículo, oiga, pues que se me hace medio como que muy de repente dejaron todo. Y así, hermano, cuando tenemos una mente religiosa, puede un hombre o una mujer interpretar esto: no, yo lo voy a dejar todo y me voy a ir en pos. Y realmente no quiere decir eso. Si tienes razón legítima por la cual Dios te está llamando, así, porque te va a enseñar y tienes un llamado fuerte, mientras tenemos que hacer todo de paso en paso. ¿Sí me entiende? Acuérdense que este era Jesús directamente hablando cara a cara con ellos. Lo de nosotros, hermano, es el Espíritu Santo y es la palabra escrita. Entonces tenemos que ser nosotros muy cuidadosos antes de tomar unas decisiones así nomás a la y se va, como quien dice. ¿Sí me entiende? Entonces, si se fija cómo tenemos que interpretar la escritura, este es un pasaje nada más, como un ejemplo lo quise usar para mirar ciertos detalles. Y esto, si nosotros aprendemos a hacer estas cosas, vamos a ser verdaderos, hermano, verdaderos discípulos. No puede un discípulo nomás decir: yo sirvo al Señor y yo soy fiel. No, porque vamos a ser faltos de entendimiento, de conocimiento bíblico. Es un conjunto de cosas que se requiere. No es nomás la fidelidad. La fidelidad también requiere la fidelidad a la lectura, a su palabra, para conocer quién es Jesús, para conocer, hermano, aún, hermano, la palabra es profética, aún nos va a hablar y es la que nos corrige. ¿Sí me entienden? No, es la que nos lleva a la justicia, según 1 Timoteo capítulo 3. Pero bueno, yo con esto aquí ya termino, por causa también ya del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, o si alguien quiere enviar alguna pregunta, con toda confianza, Aquí estamos, nos quedan unos cuantos minutos nada más. No sé si alguien lo tiene, o tiene aquí alguien que quisiera enviarlo aquí a Facebook también, Ay, disculpe porque me estoy oyendo otra vez, estoy mirando aquí. Bueno, y si no, aquí terminamos entonces, Ok, amén, hermano. Ahí está el micrófono, con toda confianza, Gloria a Dios. Una pregunta, quizás sea ya con respuesta, pero creo que para los que nos están viendo en la transmisión, alguno quizás no sepa, o sí, pero nada más para complementar también: ¿cómo yo puedo saber que mi interpretación es la correcta o la interpretación de otro es la correcta? Ok. Entonces, honestamente, siempre los seres humanos vamos a errar. No hay por decir una interpretación, porque hay unos pasajes, aún el apóstol Pedro menciona en su carta, si no me equivoco, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, no lo voy a leer, pero él menciona acerca de los indoctos, de los inconstantes, de los maestros falsos que malinterpretaban las cartas que escribía Pablo, porque Pablo tenía un conocimiento, una revelación tan alta que la gente aún, la mayoría de los creyentes no entendían qué era la interpretación, y torcían la interpretación y así enseñaban. Pero cuando no concordaban las cosas, los que sí conocían de la escritura se daban cuenta: es una doctrina falsa lo que se está enseñando, ¿sí? El escritor a los hebreos de la misma forma también. Él mismo dijo ahí en el capítulo 5 de Hebreos, y entrando al capítulo 6,
Estaba hablando acerca de los creyentes que eran faltos de entendimiento, que por causa del tiempo deberían ya ser maestros. Un maestro tiene que saber primero antes de enseñar, y de eso se trata esto, hermano. Queremos evangelizar, tenemos que tener mayor conocimiento de la Escritura. A la perfección, no necesariamente, pero algo tenemos que saber. Hemos crecido nosotros con una creencia, hermano, especialmente que las mujeres no tienen ministerio, y por lo tanto muchas han malinterpretado y no se han metido a la Escritura. Entonces son faltas de entendimiento, de conocimiento. Por eso batallan, no pueden hablarle a nadie de Cristo, no pueden hablarles palabra, porque muchas de nuestras, ya sea esposas, de las abuelas, de las jóvenes, no se meten en la Escritura. Y resulta, hermano, que Dios usa la lengua, Él usa el corazón, usa la boca de cualquiera al que se deje, aquel o aquella que se prepara. ¿Sí me entiende? Entonces el escritor a los Hebreos dice claramente: por causa por esa falta de entendimiento, ya no les puedo explicar más. ¿Por qué? Porque los voy a confundir. Entonces le tuvo que bajar un poquito al acelerador, como quien dice. Y tristemente, aún como pastores, hermanos, no podemos soltar algunas cosas o ciertas cosas, porque realmente, o sea, la gente no va a entender. Y eso lo tengo bien claro. Hay cosas que al estarlas yo leyendo y digo: Señor, esto está tremendo, pero no se nos permite hablar hasta que llegue cierto punto o cierto tiempo, o cierto periodo, hasta que el Señor nos diga: ahora sí, suelta esto. ¿Sí me entiende? Pero pues esa es una corta o una respuesta a esa pregunta. No sé, ¿alguien más? Hermanas, ¿tienen hambre y sed de Dios? Amén. Bueno, si no hay más, entonces aquí vamos a terminar, hermano, nuestro estudio de hoy. Yo les voy a invitar a los hermanos de la iglesia local. Véngase mañana. Les dije que ya la semana que entra vamos a tener café aquí para estar tomando un cafecito. Pero bueno, nosotros de nuestra parte aquí terminamos, hermano. Ya vamos a hacer una oración ya para despedirnos. Bendito Rey, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí, Señor, enseñando, Señor, a tu pueblo, Padre mío. Yo sé que hay algunas, Padre mío, hermanas, hermanos, Padre, que tienen ese deseo de aprender, pero así como me sucedió a mí, hermano, no había alguien que me tomara de la mano y me enseñara, que ese es el propósito precisamente de hacer estas clases, Señor, en línea, y hacer estas clases aquí en persona, Padre. Porque es necesario tener mentores, Padre. Los únicos mentores a los que estamos acostumbrados son a nuestros pastores, pero ellos no tienen probablemente el tiempo, y más aquellos que tienen iglesias grandes, es prácticamente imposible, Señor. Más bien es enseñar, preparar, capacitar, Señor, a aquellos hombres y mujeres, Señor, que van a tomar estas lecciones en serio, para que ellos en el futuro próximo puedan dar estas mismas enseñanzas. Yo te pido sabiduría, Padre mío, no nada más de mi parte, sino también, Señor, en aquellos oídos, Padre mío, Señor, que están oyendo atentamente, Señor, a estas lecciones, a esta palabra. Yo te pido que traigas mayor conocimiento, entendimiento, un desarrollo, Padre mío, en la vida de ellos, Señor. Yo sé que es un desarrollo que tiene que ser apresurado, porque los tiempos están cortos, Padre. El tiempo del fin, Señor, ya está prácticamente, Señor, entre nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, despídenos en paz, Señor, en esta tarde de esta lección, Padre. Bendigo, Señor, a todos nuestros oyentes, cada uno de mis hermanos, Señor, que están atentos a esta palabra. Bendíceles, Señor, multiplícales el conocimiento, el entendimiento, pero sobre todo, Señor, revelación y sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, y seguimos adelante en el nombre de Jesús.